Maravilloso. Yo cuadro todas las cosas. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, Andrés, entonces arranquemos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que el grupo hoy estamos en el club de revistas que se hace en conjunto. El doctor Sebastián no nos puede acompañar hoy por dificultades que ha tenido de índole personal, pero pues siempre estamos el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es el jefe del programa de reumatología, y estoy yo. Entonces, vamos a arrancar con el club de revistas. Andrés, esto va a ser hospedador, ¿te parece bien? Sí, señor, muchísimas gracias. Muy bien, entonces digamos que dentro del énfasis en el club de revistas siempre tratamos de tener al menos un artículo que es el artículo de capilaroscopio, que hace parte de las como servicios diferenciales de UPB. Entonces, hoy vamos a hablar del artículo de capilaroscopio. Andrés, es todo tuyo. Buenas noches a todos. Gracias pues por la introducción. Yo soy residente de reumatología de Bolivariana y pues me corresponde el club de revistas del día de hoy. Entonces, pues el título del artículo es el rendimiento diferencial de los parámetros de biocapilaroscopia para diagnóstico y pronóstico de esclerosis sistémica. Está publicado en Clinical y Experimental pues, de Rheumatology en el año 2020. La revista tiene un factor de impacto de 3,2 y es un grupo de Atenas. Estuve buscando pues en Cuando hay muchos research. pópulos, por ahí uno ya sospecha. Populus, sí, sí. Bueno, el caso es que el corresponsal pues, de este, que es Panagiotis Populus, tiene 96 artículos en ResearchGate. No le encontré sino este de capilaroscopia, pero tiene pues en el lupus y en diferentes pues cosas de reuma. Pues no es pues digamos el grupo más fuerte que conocemos, pues que nosotros revisamos gran parte, que es el grupo de Génova, pero pues tiene un artículo muy interesante. Entonces tiene un artículo, pues publica un artículo muy interesante. Entonces inicialmente ellos hacen una introducción acerca del fenómeno de Raynaud, ¿cierto? Que es un fenómeno vasoespástico que se da principalmente en dedos de las manos y de los pies y que se da en respuesta al estrés o al frío. Puede ser estrés emocional o frío. Usualmente está compuesto de 3 fases, ¿cierto? Al menos desde el punto de vista histórico se compone de 3 fases, pero digamos que para clasificarlo se necesitan al menos dos. Una de ellas debe ser pálida. Usualmente está seguido por cianosis y eritema, ¿cierto? Que depende pues de lo que uno revise. La prevalencia en la población general en tanto fenómeno de Raynaud primario como secundario, se habla de una prevalencia del 3 al 5%, y lo dividimos en primario o secundario. Aquel primario es en el cual no encontramos una enfermedad subyacente que explique el fenómeno de Raynaud, y el secundario cuando encontramos una enfermedad subyacente que lo explica. Recientemente, pues, cuando estuvimos revisando pues, que mi proyecto de grado que tiene que ver con el tema, encontramos también como un término que se refiere a fenómeno de Raynaud con características secundarias, que son aquellos fenómenos de Raynaud que uno los estudia, no les encuentra la causa, pero tiene características que lo hacen pensar a uno que es secundario, sea la edad, sea la simetría, sea la gravedad, sea la presencia de úlceras, ¿cierto? Que es importante. Entonces, este artículo se centra pues en la videocapilaroscopia, que es un método para visualizar la microcirculación del lecho ungular. Se hace en pacientes con fenómeno de Raynaud, pues es la principal indicación, y su objetivo en parte es determinar el riesgo de que ese fenómeno de Raynaud sea primario o secundario, y en este artículo además queremos ver el pronóstico desde el punto de vista de la posibilidad de migración a esclerosis sistémica o enfermedad muy temprana, como lo veremos más adelante, que es esclerosis sistémica muy temprana como Ovedos, y la probabilidad de que ese Raynaud pues, sea secundario. Entonces, ayuda a diferenciar los pacientes en riesgo de presentar o no la esclerosis sistémica. La guía EULAR, y esto es muy importante, de ACR 2013 ya lo incluyó como parte de los criterios clasificatorios y lo sugieren como un papel pronóstico, ¿cierto? Digamos que lo del pronóstico hace parte también del artículo.
El objetivo entonces de este artículo fue evaluar la capacidad de diferenciar parámetros de videocapillaroscopia para el diagnóstico de enfermedades del espectro de la esclerosis sistémica. Eso es muy importante porque no solo puede servir para esclerosis sistémica, sino para el espectro. Es decir, en ocasiones sirve y podemos determinar hallazgos de miopatía inflamatoria. Algunas formas de lupus que tienen, por ejemplo, RNP muy alto, también pueden tener una característica esclerodermiforme. Entonces, nos permite ver y hay características que nos permiten determinar eso. Y pretendían explorar la asociación de los hallazgos de la videocapillaroscopia con los hallazgos clínicos en pacientes con esclerosis sistémica para determinar el papel predictivo de estos en esclerosis sistémica ya establecida. No sé si el profe Carlos Jaime y el profe Miquel quieran aportar algo adicional, pues como a la introducción. No, me parece que son muy concretos, pues van al grano directamente pues de lo que ellos pretenden. Perfecto. Digamos que ahí, Andrés, hay varias cosas, y es que posiblemente el peso de la capilaroscopia pudiera subir los criterios clasificatorios en el futuro, porque un patrón de esclerosis sistémica típico tiene un peso pues muy alto. Yo creo que en la práctica diaria sí orienta mucho el diagnóstico de esclerosis, entonces posiblemente eso yo pensaría que puede cambiar en el futuro, pero el resto muy bien. Perfecto. ¿Y qué piensa Jorge, por ejemplo, de la enfermedad, de lo que es VEDO, ¿cierto? Pues que él me contó que estuvo pues revisando y tenía unas dudas que estuvimos resolviendo. ¿Qué piensa de lo que es el VEDO, Jorge? ¿Me está escuchando? Lacu. Sí, sí. Bueno, entonces, el B2, pues lo que pienso es que en lo que hemos visto antes, después de que se publicaron, digamos, criterios del B2, es que efectivamente uno puede utilizar la capilaroscopia para determinar qué pacientes con Raynaud tienen o predecir qué pacientes de esos van a terminar dentro del espectro de la esclerosis sistémica, buscando precisamente un diagnóstico temprano para intervención temprana. Pues lo que pienso de los hallazgos de este estudio sería adelantarnos mucho. Preferiría decirlos pues ya al final respecto a cada uno de los criterios capilaroscópicos que se utilizan para determinar pues el patrón de temprano, activo y tardío y su significancia pues para determinar qué pacientes están dentro del espectro de la esclerosis sistémica. Pero sí, definitivamente es una herramienta útil para hacer un diagnóstico temprano sin tener que esperar todas esas complicaciones que aumentan morbilidad tanto por los cambios cutáneos como por los cambios sistémicos. Bueno, y lo otro pues que también quería pues como hacer énfasis es la importancia en el VEDO, ¿cierto? Que es el diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica, donde uno de los criterios que se ha utilizado es la capilaroscopia. Entonces un paciente que tiene puffy fingers, ¿cierto? Asociado a anticuerpos de esclerosis sistémica, es decir, que tenga un SL70 o un anticentrómero, que tenga Raynaud y que la capilaroscopia sea compatible con esclerosis sistémica. Entonces, son criterios que utilizamos y que se asocian a esclerosis sistémica muy temprana y que en el grupo de capilaroscopia, cuando hacemos capilaroscopia pues en bolivariana, ocasionalmente los vemos y pues digamos que impacta el diagnóstico temprano. En cuanto a los pacientes y los métodos, entonces la población del estudio, 251 pacientes con fenómeno de Raynaud, que los remitían a ese centro que es un tercer nivel para realización de capilaroscopia. Entonces, de entrada, hay digamos que un sesgo y es que ya es un centro de tercer nivel y que fueron remitidos para eso. Entonces, obviamente, eso va a encaminar a un grupo muy especial de pacientes, que son un grupo de pacientes con probablemente factor de riesgo para esclerosis sistémica o que tengan fenómeno Raynaud secundario. Los años fueron 2011 a 2016. Se excluyeron 9 pacientes por mala calidad de las imágenes, probablemente los estaba haciendo un fellow como yo, ¿cierto? Algo muy frecuente pues cuando hacemos capilar. Quedaron 252 pacientes, 138 con esclerosis sistémica, de acuerdo a los criterios EULAR ACR 2013. 12 con diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica, que ya aclaré pues a qué se refieren con diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica. 36 con fenómeno de Raynaud primario, es decir, que no tuvieran anticuerpos, signos ni síntomas. Sí, señor. Diana Carolina, pues Diana Carolina, alias Carolina, pero que le digo Diana Carolina para que sepa cuál es de todas las Carolinas es. Quiero preguntar algo. Levantó la mano. Porfa, cuando yo como no puedo ver como ven en la pantalla, a mí no me sale, de pronto levantan la mano y me avisan a través de, pues tú me avisas, que es que yo no puedo ver. Diana, te doy la palabra, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no, básicamente era como una pregunta
para los profes porque, bueno, este tema a mí también me gusta bastante y lo que he pensado de la práctica clínica de la videocapilaroscopia es que, pues, al menos en Cali, o lo que he visto en los grupos de reuma, ninguno lo usa, a excepción de un médico, de un reumatólogo que trabaja en la Universidad del Valle, que es el doctor Medina, que es pues del único que yo he visto que reporte la videocapilaroscopia y que tenga el equipo. De resto, ninguno lo reporta. Y el diagnóstico de esclerosis sistémica es con el resto de los parámetros. Entonces, siempre había pensado que era más que todo como anecdótico ver un reporte de videocapilaroscopia y que era pues, una medida diagnóstica que uno suele ver en los estudios de esclerosis, pero que tal vez es la parte de realizarla, o sea, la cotidianidad no es tan fácil, o veo que al menos en Cali no tienen el equipo, no lo realizan, Sí. entonces pues, no sé cómo lo hacen en Medellín, si realmente Ya te voy es a de contar. utilidad, lo hacen con frecuencia, que han visto en sus pacientes, porque realmente pues en Cali es casi que cero o nulo. Yo hablé con el doctor Medina en un congreso que hubo a principio de año. Él me contó que no tiene un videocapilaroscopio, sino un USB, ¿cierto? La diferencia está en que el videocapilaroscopio pues tiene un lente de 200X, como aquí mencionan en el artículo, y que se pueden hacer medidas. Él tiene un dispositivo LCD, él sí me dio los datos que tenía del dispositivo, pero no recuerdo bien. En Colombia se hacen en 2 sitios, en Clínica Universitaria Bolivariana, el profe Carlos Jaime Miguel, y en Fundación Santa Fe en Bogotá. Son los 2 sitios pues, que se están haciendo en este momento. Yo pues se supone que apenas acabe el fellow debo salir con el certificado para realizar videocapilaroscopia. Debo salir con un entrenamiento al menos de 50. Ya hice el número necesario, pero estoy pues terminando la parte de la lectura. Y nosotros en el día a día hacemos mucha capilaro, pues realmente estamos haciendo casi 20 capilaros semanales en este momento, el profe Miguel y yo. Yo tendría para agregar, Diana, pues que, digamos, nosotros tuvimos la oportunidad de ir, pues, así muy corto a la Universidad de Génova, donde Mauricio Cutolo, y hicimos, pues, el entrenamiento en la universidad y nos certificamos por EULAR. Entonces, desde 2015 a la fecha, yo calculo que en este momento hemos hecho más de 500 capilaroscopias. Entonces, y también por el tiempo, que ya son 5 años, cumplimos la definición de panamericana de expertos, pues, es por el más de 5 años, es un centro, pues, de referencia. Sí, realmente, y también es como una pretensión, pues, que no, es muy realista, porque aunque siempre los artículos dicen en la introducción que es un método no costoso, el equipo vale bastante dinero, pues, a 2015 nosotros nos costó más de 20 millones de pesos importarlo, más el equipo. Entonces, eso no es un método nada barato. Entonces, uno entiende que haya otros dispositivos como dispositivos USB que pueden valer $100, pues que son más fáciles, sino que el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de asociación de Asorreuma es como tratar de estandarizar un poquito como los parámetros, y tenemos un grupo de estudio para eso, porque es muy difícil pretender que se tenga la curva de aprendizaje y se tenga el instrumento en varias ciudades. Entonces estamos como en ese esfuerzo de estandarizar, pero sin duda alguna, eso nosotros tenemos más de 12 eventos que reportan ahí en el artículo. Pues es una herramienta para nosotros fundamental para hacer diagnóstico temprano de esclerosis sistémica y para hacer diagnóstico diferencial de fenómeno de Raynaud. Ok, muchas gracias. En todo caso, en la práctica diaria, Caro, sí es muy definitorio, pues uno el fenómeno de Raynaud rápidamente puede enfocarlo hacia una esclerosis con este examen. Ahora te digo que yo pienso que el peso de la capilaroscopia tiene que cambiar en el futuro, porque un patrón temprano uno queda con dudas, pero hay patrones activos pues que son claramente típicos de una esclerosis sistémica. Andrea quería preguntar algo, que levantó la mano, Andrea Mejía. No, sí, André, no, levantó la mano por hacer ejercicio. Muy bien, Andrés. Gracias. Entonces, continúo entonces con El artículo, sí. el artículo. Sí, señor. Entonces íbamos en 12 vedos, ¿cierto? 36 Raynaud primario, 56 pacientes que tenían anticuerpos o clínica o una enfermedad que explicaba el fenómeno Raynaud, pero no eran
esclerosis sistémica y 62 voluntarios sanos, ¿cierto? Los 62 voluntarios no están incluidos en los 242 pacientes, ¿cierto? Luego entonces de 3.38 más o menos 1.45 años, 175 pacientes se reevaluaron de manera prospectiva. Eso es algo muy importante. Y nos guían hacia la tabla número 1. Entonces en la tabla número 1 nos muestran pues los 242 pacientes incluidos y diferenciados entre esclerosis sistémica, B2, Raynaud primario, Raynaud secundario y controles. Yo ayer le preguntaba a la doctora María Fernanda sobre las P en la tabla número 1, ¿cierto? Y también se lo pregunté al profe Miguel sobre la validez de esta tabla al poner las P en la tabla número 1, pues porque no es lo usual, pero ella me explicaba que por el tipo de estudio que ellos hicieron, trataban de hacer una diferenciación entre algunos de los parámetros, algunos que iban a ser obvios de entrada, ¿cierto? Porque obviamente estoy comparando diferentes cosas. Entonces, lo interesante o lo importante de acá es ver que es una cohorte que cumple criterios, pues que es típica de esclerosis sistémica desde el punto de vista de la cantidad de anticuerpos antinucleares. En Eustar se encuentra que el 96.5% de los pacientes tienen ANA positivo, como esta, ¿cierto? El 17% anticentrómero de los de esclerosis sistémica, lo que habla probablemente de un componente más de esclerosis sistémica variedad difusa, y eso va en correlación con la cantidad de pacientes que tenían anti-SSL70. Cuando uno suma centrómero y anti-SSL70, no le da el número que uno esperaría que fueran positivos, porque uno esperaría que más del 90% tuvieran alguno de los dos, porque la minoría son RNA polimerasa 3, pero digamos que aquí no se reporta, ¿cierto? En cuanto a esclerosis sistémica muy temprana, es lo que uno espera, y es que tengan el 100% ANAS positivo, porque hace parte de los criterios clasificatorios, ¿cierto? Que tengan anticuerpos anticentrómero más frecuentes que anti-SSL70, porque usualmente son formas limitadas. Eso como con respecto a eso. En cuanto a los patrones de capilaroscopio, yo creo que también es lo que uno espera. Dime. Ahí hay muchas cosas que se pueden aprender. Lo primero es que los pacientes, la esclerosis sistémica hace parte de las enfermedades que tienen con alta frecuencia ANAS positivos, ¿cierto? La prevalencia puede llegar hasta el 96%. Segundo, que las enfermedades que tienen ANAS positivos 100% solamente existen porque por definición se requieren esos anticuerpos para que exista la enfermedad. Ejemplo, el lupus inducido por drogas, los nuevos criterios para lupus, el B2, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la hepatitis autoinmune. Es decir, que en las que son 100% positivos son porque por definición se necesita. Y la otra cosa es... Para clasificarla, pues. Claro, para cumplir la definición, es como un BSET sin úlceras orales, no puede existir. Tiene que tener úlceras orales. Puede que por ahí haya un BSET que no tenga úlceras orales, pero no cumplirá el criterio definitorio de la enfermedad. Sí, señor. La otra cosa es que hay una cosa que es interesante, y es que posiblemente la mayor parte de los B2 hagan parte del subtipo anticentrómero, como se puede ver en la tabla. Porque son formas más limitadas. ¿Cuál es la característica? Yo creo que esta la puede contestar el doctor Jorge. ¿Cuál es la característica entre Raynaud primer síntoma cutáneo, entre una forma generalizada y una forma limitada? No, profe, no sé, puedes decir, diferencia entre el Raynaud de pacientes con variedad cutánea limitada y variedad cutánea difusa. No. Entre el tiempo de Raynaud a primer síntoma cutáneo, porque el Raynaud no se considera un síntoma cutáneo per se. Ok, profe, pues en este momento no tengo en la cabeza la cantidad de años suficientes, pero el Raynaud puede puede presentarse antes de la enfermedad, si no estoy mal, 5 años antes de que se diagnostique. ¿Y qué diferencia entre las formas limitadas y generalizadas? El compromiso, pues como el nombre lo dice, el compromiso cutáneo. Si uno quiere poner un punto... ¿Quién fue el Raynaud? Es el síntoma. Jorge, ahí el punto es, normalmente en esclerosis sistémica tomamos para definir la enfermedad como síntoma no Raynaud, pero las series muestran que en aquellos con esclerosis sistémica de variedad difusa, el síntoma del Raynaud al síntoma no Raynaud, el tiempo es más corto, usualmente 2 años, ¿cierto? Okay. Mientras que a las formas difusas, la media está 5 años, entonces usualmente hay como entre 3 y 4 años de diferencia entre el debut de Raynaud y los síntomas cutáneos. ¿Esa es la respuesta, Miguel? Sí, Andrés Teresa de Calcuta, esa es. Entonces, normalmente los pacientes con esclerosis sistémica variada generalizada
tienen un compromiso rápidamente progresivo. Por lo tanto, no quedan suficiente tiempo con síntomas inespecíficos, porque ellos en cuestión de meses hacen la manifestación cutánea es evidente y en ese momento se hace el diagnóstico. Entonces no es usual. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, que es una esclerosis sistémicas con manifestaciones cutáneas que son muy sutiles y que estas manifestaciones generalmente hacen aparte del espectro de los anticentrómeros y no del espectro de los SSL70, o si no son de los anticentrómeros, por lo menos de otros anticuerpos, sino del SSL70, porque el SSL70 se acompaña de una manifestación cutánea agresiva temprana. Sí, a veces los vemos como pacientes muy vasculares, muy vasculopáticos, con Raynaud muy severos, con úlceras en punta de dedo, con Raynaud refractarios, pero que no hacen piel, ¿cierto? A veces vemos esas formas de esclerosis sistémica variada limitada. De hecho, yo tengo una paciente que Miguel me dedó así, ¿cierto? Lo otro interesante que se puede ver ahí es los patrones de capilaroscopia. Entonces, como es usual, es raro que un paciente con esclerosis sistémica variedad difusa o limitada tenga patrón normal. Lo más usual es que tenga patrón activo como se ve en la capilaroscopia y algunos tienen patrón tardío. Y en el B2, algunos pueden tener patrón de esclerosis sistémica variedad, pues que esté normal, ¿cierto? Porque recuerden que aunque para los criterios clasificatorios debería tener una capilaroscopia anormal, no es el 100% y la mayoría va a estar entre activo y tardío y va a ser raro que tenga formas tardíos porque usualmente son formas tempranas de la enfermedad lo que estamos viendo. Y con respecto al Raynaud primario y el Raynaud secundario, lo usual entre ambos es que pueda haber más o menos capilaroscopia normal. Aquí le llama uno la atención es que en el Raynaud secundario de ellos la mayoría de los pacientes tenía capilaroscopia normal, que eso pues no es tan frecuente. Una proporción importante tenía temprano y otra activo. Y en el primario sí le llama a uno mucho la atención eso, que ellos tenían mucho primario con capilaroscopia normal, que no es lo usual, ¿cierto? Porque uno cuando tiene un primario y tiene una capilaroscopia anormal, uno no, aunque no le encuentre causa subyacente, ahí está, que esa es una discusión que hemos tenido de clasificarlo como Raynaud primario o con características de secundario, y que probablemente ese paciente en el tiempo vaya a ser una enfermedad del espectro de la esclerosis sistémica. No sé si quieran aportar algo adicional ahí. Uno no pasa de materiales y métodos a resultados. Sin acá. Sí, señora. Sino que de ahí nos mandaban a la tabla 1, sí, señora. Bueno, entonces, la tabla 2, entonces todavía no, capilaroscopia, entonces se realizó, pues aclimataron los pacientes de 22 a 25 grados por 15 minutos, utilizaron un videocapilaroscopio DS Medica Videocap 200, era un Normacel, lo categorizaban, en normal patrón de esclerosis sistema temprano activo y tardío, se evaluaba el lecho angular 3 milímetros consecutivo en los dedos 2, 3, 4 y 5 de ambas manos, y se evaluaba la pérdida capilar, la dilatación, los gigantes, la ramificación, ¿cierto? Se determinó como pérdida capilar menor de 9, pues que tenga 8 o menos, dilatados más de 20 y gigantes más de 50. Hay algo importante y es que se adhieren al último consenso pues que revisamos hace un par de meses que hicieron Vanessa Smith y el grupo de cutólogos pues, sobre los dilatados que antes utilizábamos más de 30. Ellos se adhieren aquí al parámetro de más de 20. Formas irregulares, entonces hablaban de ramificado. Señor. Que yo personalmente estoy en contra de esa definición porque quedamos en tierra de nadie porque los capilares mayores a 20, ellos dicen que en un estudio que se hizo se mostró que el 99% de las personas tenían capilares menores a 20. Pero en un estudio que presentaron Trombetta y la doctora Trombetta y el doctor Alberto Zulli en 2016, se mostró que los que más tenían riesgo de progresión eran los mayores a 30 micrómetros. Entonces, queda uno pensando si lo que tiene importancia o que tiene más riesgo de progresión es 30, ¿por qué dejar la definición en 20? No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina de eso? Sí, a mí también me parece, yo no consideraría que un capilar de 20 o más sea dilatado. Creo que la nomenclatura es diferente, Andrés, porque aquí hablan de gigantes, pues, y la terminología correcta es megacapilares más de 50, pero poner el límite de 20 para dilatado también estoy en desacuerdo. Pero yo sí
haciendo la Pero salvedad, ellos no anotan ahí eso. entonces, haciendo la salvedad que lo que tú dices Sí, es verdad, esa es la definición la última definición que ya. tiene una, pero esa Sí, definición sí, sí. lo deja a uno un poquito perdido, porque no son claros, dicen, lo normal es hasta 20, pero lo que tiene real impacto es por encima de 30. Entonces es difícil porque entonces uno dice hasta qué punto le está dando un reporte con datos importantes al clínico. Y eso va a aumentar el número de inespecíficos, aumenta directamente el número de inespecíficos que encontramos. Y claro, Entonces, sí, pues esa es la definición y nosotros incluso lo estamos poniendo hoy en día en el reporte pues, que hacemos en Bolivariana, pero sí hubo mucha discusión cuando encontramos pues, ese criterio en esa nueva clasificación. Clínica y laboratorio, entonces ellos hacían examen físico al inicio y en el seguimiento, reportaban si tenía puffy fingers, úlceras presentes o pasadas, si tenían, ellos determinaban el Rodnan como un cambio mayor a 3,5 para determinar que había deterioro y reportaban anticuerpos que tuvieran ANAS1 mayor a 160, que tuvieran anticentrómero, que tuvieran anti-SSLCT. También buscaban enfermedad ¿Y qué pulmonar opinas de ese intersticial, Rodman, contacto. Andrés? Que ¿Y qué opinas de ese punto de corte del ¿Qué Rodman? opino? Pues a mí me parece muy bajito porque es que la variabilidad interobservador del Rodnan es muy difícil. Pues cuando uno empieza a ver y a tratar de hacer el Rodnan y a puntuarlo en ese dibujito que ellos tienen del Rodnan, me parece un cambio de 3,5. La variabilidad interobservador del Rodnan es demasiada. Pues tendría que ser que lo hiciera siempre la misma persona, que tuviera un buen entrenamiento, pero me parece muy bajito. y ahí hay una cosa que hay que tener presente y es que ahí vos dijiste anticuerpos antinucleares y anticentrómero, ¿no? Los anticuerpos antinucleares tienen un patrón de tinción que es anticentromérico o anticentrómero y eso no necesita confirmación con el antiquinetocoro. Usualmente en los libros dicen que se pide antiquinetocoro, pero el anticentrómero es definitorio per se. Y la definición de Sí, ANAS sí, en señor. 160, si bien para estudios prácticos ellos tienen que tomar algún punto para definirlo positivo o negativo, y posiblemente se basen en que menos del 5% de la población sana tiene títulos mayores aún en 160, lo que es importante recordar que en los anticuerpos antinucleares lo que importa es la clínica. Si usted tiene un paciente con un fenómeno de Raynaud intenso y unos anticuerpos anticentrómero 1 en 80, igual lo puede considerar positivo. Entonces, para términos prácticos, ellos tienen que hacer una definición. Pero uno nunca debe olvidar que lo importante es la probabilidad pretest en este tipo de enfermedades. Sí, es cuando se tornan clínicamente significativos a pesar de que, digamos, el punto de corte no utilizado en el estudio, sino que es para clasificar, pues, probablemente que ellos están pegando ese punto de corte. Sino que a lo que va a la variabilidad del Rodman, pues lo normal es 4 puntos. Sí, señor. E interobservador también son 4 puntos. Entonces, ese de 3,5 está incluso por debajo de la variabilidad de interobservador. Pues me parece, ponen la referencia ahí, pero por los consensos Eustar y todo, me parece que ese Rodman está bajito también. Sí, señor. Le hacían eco-TT y con la eco-TT determinaban la hipertensión pulmonar, algo con lo que yo pues y pues la mayoría de la gente no está de acuerdo porque eso subestima realmente la presencia de hipertensión pulmonar. Utilizaban HACD y medían velocidad de sedimentación globular. Determinaban deterioro pulmonar como una caída de la capacidad vital forzada mayor al 10% y mayor del 15% del DLCO. Eso ya está pues supremamente sedimentado. Y determinaban tratamiento inmunosupresor como tener más de 10 de prednisona, metotrexate, mofetil, ciclo, azatioprina, hidroxicloroquina, cloroquina, rituximab, tocilizumab y tratamiento activo como calcio antagonista, endotelina, prostanoides y inhibidores de fosfodiesterasa 5. Ahí habría como una diferencia, pues un concepto más filosófico, a mi juicio, que realmente eso no son tratamientos inmunosupresores, ahí hay muchos inmunomoduladores, azatioprina, metotrexate, pero cloroquina, hidroxicloroquina, es más como, sí, digamos que es de pronto para homogenizarlos, pues, o para ponerlos en un grupo, pero realmente ahí hay tanto inmunosupresores como inmunomoduladores. Sí, señor, perfecto. Y por último, pues tomaron un desenlace primado, que es un combinado, ¿cierto? Durante los clubes de revista anteriores hemos ya hecho suficientes críticas pues, a los desenlaces combinados. A este hay que criticarle el hecho de que incluyen tener úlceras, deterioro pulmonar, RON mayor de 5 o muerte, ¿cierto? Entonces es como
un desenlace que son las úlceras, que probablemente impacte mucho la calidad de vida, con algo como el desenlace de la función pulmonar que no impacta la calidad de vida, con algo tan grave como la muerte, ¿cierto? Entonces, si impacta las úlceras, también va a impactar mortalidad. Realmente, pues, sí hay estudios que dicen que les va peor a los que tienen úlceras y a los que tienen deterioro en la función pulmonar, pero pues que eso se puede asociar a muerte. Es un problema del desenlace combinado, pues, que ellos utilizaron acá. En todo caso, posiblemente no tengamos un desenlace más válido. Y la otra cosa es que, si bien son desenlaces combinados, siguen siendo desenlaces duros para el paciente. Porque a todo el mundo le parece leve una úlcera hasta que uno tiene una úlcera que se le está comiendo el dedo. Entonces, a pesar de que evidentemente lo que tú dices es verdad, que el problema de los desenlaces combinados es que mezclan desenlaces de diferente gravedad, posiblemente para bajar el número del tamaño muestral, para que no tengan que hacer un seguimiento tan grande o para que les dé los resultados. Es un desenlace duro para un paciente. Una úlcera digital para un paciente con esclerosis significa mucho. Entonces, por lo menos uno, digamos que desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, sí es importante para el paciente. Y hay estudios que sí han mostrado que el compromiso intersticial se asocia a mortalidad y que las úlceras también pueden asociarse a mortalidad dentro de que seleccionan pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Sí, ambos. Obviamente no vamos a tener una asociación clara, pues más allá de cualquier duda, porque son estudios que no todos son homogéneos, que no todos van por el mismo lado, pero digamos que sí tienen como más o menos una correlación. Sí, señor. Bueno, ellos le guardan las imágenes a 20 pacientes y las trataron de puntuar en 2 momentos distintos para hacer la variabilidad inter e intraobservador entre esas imágenes. Entonces, las veía el mismo observador en 2 momentos y las veía un asesor, pues, o un evaluador de capilaroscopia en 2 momentos distintos. Y trataban de calcular el coeficiente de correlación para tanto para la variación intra como interobservador. ¿Cierto? Ellos ahí, pues, yo le pregunté ayer a Mafe sobre los modelos que utilizaron para todo esto, y ahorita pues le voy a dar la palabra pues para que nos explique lo de los modelos. Ellos utilizaron 2 modelos mixtos para ver la variabilidad intra e interobservador, y lo que pretendían ver era si había buena correlación entre la disminución del número de capilares, la dilatación, el hecho de que sean gigantes, la presencia de microhemorragia y las ramificaciones. Y la asociación, ¿cierto? Pues si se asociaba y la proporción, pues, a ver, otra vez me corrijo. Andrés, ¿has pensado que de pronto no volvías el micrófono por toda la habitación, te mejora el audio? Sí, señor. Y la asociación con la... Sí, señor. Andrés, hacen una pregunta, que si lo que estás hablando de los coeficientes de correlación es lo mismo que un coeficiente kappa. Yo no sabría responder esa pregunta. Pues aquí yo lo que tratan... Es un coeficiente de correlación. ¿Quieres prender el micrófono tuyo? Ya, qué pena, es que... Ya nos quedamos sordos para siempre. Que tenemos que hacer cambios de micrófonos acá. Coeficiente de correlación y kappa no son lo mismo. Pues cuando uno hace una correlación, pues son cosas distintas. Perfecto. Se parecen, pero no son lo mismo. Nosotros... Miguel me está mirando aquí raro. Pues no, cuando uno habla de un coeficiente de correlación, los coeficientes de correlación son cosas que uno corre en regresiones, pues normalmente. Y un coeficiente kappa, si bien puede haber una correlación, no necesariamente son lo mismo, pues son técnicas estadísticas distintas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el grupo, lo que tenemos medido es un coeficiente kappa, y entre Miguel y yo es de 0.80. Pues el kappa puede haber una correlación, pero no es el mismo coeficiente de correlación que la correlación en sí. O sea, son palabritas, era como lo que yo le decía a Andrés con una cosa que ellos dicen ahí de análisis post-hoc y pruebas post-hoc. Es diferente decir prueba post-hoc a análisis post-hoc, es la palabra. Sí, señora.
Entonces, ya aclarada pues esa duda, entonces ellos trataban de ver la asociación y la proporción de acuerdo intra e interobservador para la calidad de la evaluación cualitativa de acuerdo al patrón. Entonces ellos hicieron unas curvas ROC como metodología para comparar el rendimiento de los diferentes puntajes de la biocapilaroscopia. Entonces, Hicieron además regresiones logísticas ordinales, señor. ¿Y qué es una curva ROC? Pues voy a mostrar aquí la curvita ROC, pues que es la que ellos muestran acá, que es una curva donde ellos tratan de ver pues como la sensibilidad y uno menos la especificidad para ver cómo se comporta una prueba, pues en este caso pues sí, una prueba que en este caso sería la pérdida, por ejemplo, de capilares, donde usualmente por encima de 0.85 la curva ROC tiene un buen rendimiento pues en este escenario para comparar sensibilidad y especificidad. Entonces básicamente Sí, y más superior y el izquierdo mientras más cercano a 1 sea la prueba o al 100%, en ambas cosas, pues se compara sensibilidad y especificidad, quiere decir que la prueba tiene un mejor rendimiento y un mejor área bajo la curva. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Entonces, hicieron regresiones logísticas ordinales y lineares para explorar la asociación de las características clínicas de los hallazgos con los hallazgos en la capilaroscopia en pacientes con esclerosis sistémica y las evaluaciones pues, longitudinales que hicieron de los 12 evaluadores. También hicieron una regresión logística binaria para identificar parámetros capaces de pronosticar el desenlace primario o muerte en el grupo de esclerosis sistémica. Y realizaron ajustes por edad, su tipo de enfermedad, duración de enfermedad, cigarrillo, tratamiento vasoactivo y el Rodnan. Ellos tomaron una P como menor a 0.05. Entonces, algo que pues importante aquí en cuanto a esto de los métodos es que ellos dicen pues cuando comparan con el estudio que hay de Vanessa Smith, que es parecido, que ellos hicieron más ajustes de los que hizo Vanessa Smith, ¿cierto? Ellos en el grupo de Vanessa Smith solo hicieron como por edad y otro par de cosas, ellos hicieron un ajuste mucho más completo. Y le doy la palabra a Mafe, pues que yo ayer le había hecho unas dudillas sobre los métodos, sobre si las pruebas que habían hecho eran las adecuadas para sacar las conclusiones y demás. Mafecilla. Ya. Bueno, entonces ellos hicieron, pues así como grande que ustedes, ¿sí me están escuchando? Sí, perfectamente. Una regresión logística. Sí. Y la regresión logística, pues normalmente lo que saca son ORs, pero pues si ustedes ven el tipo de diseño del estudio, uno lo que, pues, que es una cohorte, la cohorte normalmente lo que uno podría hacer, pues para los estudios prospectivos en los que uno va de causas a desenlace, uno debería sacar RR, no OR. Si bien la regresión logística saca OR, pues uno puede hacer transformaciones del RR. Eso ya también lo hemos hablado desde revista pasado, y es que el OR puede sobreestimar, pues si bien pueden ser comparables OR y RR, el OR puede sobreestimar y puede ser un poco mayor a lo que sería el RR. Eso se dice que uno puede decir que un OR y un RR son muy similares cuando la incidencia final del evento termina siendo menor del 10%, pues del evento final. Pero si esa incidencia llega a ser mayor al 10%, entonces no sería el parámetro ideal de medición. Lo otro, pues que yo le decía ahí a Andrés, es que pues ellos lo discuten es por allá, ya en la parte de la discusión, es que eso no es una corte de incepción, ¿cierto? Sino que es una corte que ellos cogieron, no cuando el diagnóstico de la enfermedad fue inmediatamente hecho, sino que ya llevaban tiempos de diagnóstico, pues diferentes tiempos de diagnóstico de los pacientes, y eso hace que uno pueda tener un sesgo en el momento de analizar algunos de los desenlaces, como es mortalidad o algunas asociaciones que ellos pudieron no haber visto. Y es que finalmente el paciente se pudo haber muerto y entonces los que se murieron sí pudieron haber tenido el desenlace, pero no lo logramos ver porque no se le pudo hacer la capilaroscopia, que es una de las cosas que ellos ponen ahí. Entonces eso puede generar pues como un sesgo del superviviente, por decirlo así. Lo otro
Eso era como básicamente lo que yo le había dicho ayer a Andrés. Ah, bueno, y lo otro, que eso es muy importante y eso nunca lo ponen en todos los estudios, pero yo no he visto casi ningún estudio que lo ponga, y es que cuando uno hace una regresión logística, pues y hace un análisis multivariado, en el análisis multivariado uno saca, es como qué tanto se ajusta la regresión logística, es decir, yo tengo 3 parámetros que se me ajustaron para explicarme el desenlace. No sé, se me ajustó la edad, se me ajustó el tamaño del capilar y se me ajustaron los años, por decirlo así, ¿cierto? Y eso me dio la curva ROC que yo tengo ahí. Pero a mí me puede dar una regresión logística así, pues me pueden dar todas las variables significativas en el multivariado, pero me puede dar que eso me va a explicar solo por un 20%, pues eso me explica el 27%. O me puede explicar el 5% del modelo, o me puede explicar el 90% del modelo. Entonces, cuando uno hace una regresión, uno debería siempre poner cuánto le está explicando esa regresión logística. Y es una cosa que uno casi nunca ve en los estudios. Entonces uno ve unas curvas súper bonitas, o unas regresiones muy bonitas, y resulta que eso solo le explica el 5%, el 7%, el 20%. Que puede que eso para mí sea significativo porque yo nunca había encontrado nada que me lo explicara. Pero es muy distinto que ustedes me digan que un modelo me explica en sí el 90%, que un modelo me explica el 20%. Que eso pues ustedes lo ven ahí, no está como escrito en ninguna parte. Ya. ¿Cierto, Mafe, que hay una prueba para eso? Hay una prueba estadística para saber el poder. Mafe. Mafe, ¿me escucha? Yo sí. Que es cierto que hay una prueba de estadística para saber qué tanto explican esas variables el resultado de la regresión. Hay una prueba para saber qué tanto explica eso, ¿cierto? No. Yo le oigo, profe, pero no sé por qué no le dimos a Mafe. No sé si ella está hablando o no. Ah, ya es que supuestamente está hablando a través del de Miguel, pero no, era el... No te hemos oído nada. Sí. No, que siempre que uno hace una regresión logística, la regresión logística siempre le saca cuánto se explica. Uno puede, pues si tiene un nombre la prueba, pues si normalmente uno mide el -2 LL, eso es normalmente lo que mira. Y es parecido en cierto grado a lo que uno hacía con estudios previos que los ubica de acuerdo a qué tan grande sea el valor. Pero normalmente eso se lo saca el mismo programa. Pues uno no tiene que correr pruebas adicionales, sino que cuando usted corre la regresión le saca cuánto le explica. Inclusive usted puede meter o agregar variables y ella le va diciendo, vea, con estas 5 variables explicó el 27%. Con estas 3 variables explicó el 30%. Pues el modelo se lo va sacando a uno, todos lo sacan. Ok. Perfecto. Entonces, los resultados. Entonces, la parte inicial, pues eran como los resultados de la parte demográfica que ya hablamos un poquito. Más ayer me explicó que tanto el chi cuadrado como el ANOVA y el Bonferroni que utilizaron para el análisis post-hoc para comparar los grupos fue apropiado. No. Espérate. No me entendiste esa parte. No, sino que es que cuando uno habla de que era lo que yo le decía a Andrés ayer, cuando uno habla de análisis post-hoc, es diferente a pruebas post-hoc. Ok. Porque ellos aquí hicieron prueba o anual. Ellos dicen ahí análisis. Sí. Ellos dicen ahí análisis, pero cuando uno dice análisis es lo mismo, son palabras chiquitas. Yeah. Cuando uno dice análisis post-hoc, son un análisis que no estaba planeado desde un principio, que es lo que Miguel siempre les ha dicho. Sí. Como eso no debería ser, pues eso no es completamente interpretable porque eso no estaba planeado desde un principio, entonces la validez de ese análisis no es muy buena, ¿cierto? Eso es simplemente un análisis exploratorio, por decirlo así. Cuando uno hace
pruebas post-hoc, uno siempre cuando hace una NOVA, hace una prueba post-hoc. ¿Qué es una prueba post-hoc? Es una prueba para comprobar. O sea, cuando uno hace una NOVA, mete un mundo de variables, mete más de 2 variables. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuál es la que me está dando significativa? Para yo poder saber cuál es la que me está dando significativa, yo hago, pues generalmente la prueba post-hoc que uno hace es un Bonferroni. Hay otras pruebas post-hoc, pero la más común que uno hace es un Bonferroni. Para saber cuál de las variables que yo metí, o sea, cuando uno hace una NOVA, no sé si saben qué es una test student, pues una test student es la comparación de una variable cuanti-quali, y cuando uno hace una NOVA es una comparación de una variable que es politómica, es decir, que va a tener varias categorías. Entonces, al tener varias categorías, yo tengo que saber cuál es la que me está haciendo la diferenciación. Para eso, uno hace una prueba post-hoc, no un análisis post-hoc, sino una prueba post-hoc, que normalmente es Bonferroni. Ok. Bueno, y la pregunta que te hice ayer fue si esto era lo adecuado para este análisis que ellos hicieron, a lo cual me dijiste que sí, ¿cierto? Que estaba bien los análisis que ellos habían hecho y las pruebas que habían utilizado para hacer este análisis inicial de la tabla 1, ¿cierto? Ahí lo habíamos discutido también con Mafi ayer, y es que era muy obvio que unas cosas iban a dar distintas, ¿cierto? El porcentaje de ANAS obviamente va a dar distinto porque es que yo estoy comparando pacientes sanos que probablemente no van a tener lo mismo los antigenes L70 y pues lo del cigarrillo pues no necesariamente, ¿cierto? Pero lo de la capilar y las características, obviamente porque estoy comparando grupos diferentes, entonces yo espero que sea distinto, ¿cierto? Que eso Mafi me lo dijo ayer, que aunque sí podían poner la P, no era absolutamente necesario. Entonces, ellos se van a la tabla número 2, ¿cierto? En los resultados, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? No sé si estoy moviendo muy rápido, perdón si los mareo, ¿cierto? La tabla número 2, ¿cierto? Donde ellos tratan de comparar entonces las características clínicas, las pruebas de función pulmonar entre las diferentes, digamos, subtipos de la enfermedad, ¿cierto? O sea, la forma difusa, que es la primera, la forma localizada, que es la primera columna, la forma difusa, que es la segunda, y la forma temprana, que es la tercera. Donde entonces también hay cosas muy interesantes, que es lo que al principio hablaba pues el profe Miguel, y donde uno compara, por ejemplo, el Rodnan, y uno espera que el Rodnan en la forma difusa sea más alta que en la forma localizada, y que en las formas tempranas no exista o sea mínimo el compromiso cutáneo, ¿cierto? La presencia de úlceras uno espera que sea más frecuente en las formas difusas, y aquí está el compromiso pulmonar, que también es más frecuente en las formas difusas que en las formas localizadas, y que también no solo es más frecuente, sino usualmente puede tener un comportamiento más agresivo, y aquí nos comparan las diferentes características de eso, donde ya está... Muy aliviados en el pulmón. Cierto que sí, pues con DLS de 80, pues con DLS realmente muy alta, aunque ellos dicen que, ellos aquí dicen que utilizan DLSO de 80 o menos para definir compromiso por la difusión, pero realmente la Corte Ustar y la mayoría de las series definen que la sensibilidad adecuada, que el punto de corte para tener una sensibilidad adecuada para uno encontrar una enfermedad intersticial es un DLSO de 62 o menos, pues que uno utiliza 60 simplemente, ¿cierto? Y la capacidad vital forzada, pues sí, normalmente utilizamos 80. Si hay peor calidad de vida en aquellos pacientes con enfermedad difusa. Y una cosa que le llama mucho a uno la atención es que son pacientes con Raynaud. O sea, el criterio de entrada es que tengan Raynaud y que tengan capilaroscopia. De nuevo, solo 60 y 50% tienen medicamentos vasoactivos. Le llama a uno la atención. Segunda cosa que le llama a uno la atención, ellos agruparon tratamiento inmunosupresor. Pacientes con enfermedad difusa que cerca del casi 80% tiene enfermedad intersticial y solo el 50% tiene tratamiento inmunosupresor, ¿cierto? Y que tienen Rodnan de 12 puntos como media. Obviamente hay pacientes que tienen ahí un Rodnan mínimo de 4, ¿cierto? Pero que solo el 60%, el 50% de nuevo tiene tratamiento inmunosupresor. Pues son cosas que le llaman a uno mucho la atención, porque uno dice, si yo tengo pacientes... Pero el problema es que si tenés una capacidad vital forzada más del 70 y una difusión, aunque tengas en el TAC compromiso pulmonar intersticial, no los tienes que tratar. Exacto, pues ahí está el punto si uno tiene entre 10 y 13% de compromiso en el TAC y mirar el DLSO y la prueba de función pulmonar, pero yo digo es que pues sacar esa conclusión es muy difícil porque no sabemos cuántos tenían uno, cuántos, sino que nos están mostrando la media, pero digamos que uno sí ve que hay mucho compromiso intersticial y no tanto tratamiento. Solo que tiene razón, pues yo no sé si son formas leves simplemente que no se tratan, ¿cierto? O que solamente les hace seguimiento.
pero sí hay Rodnan alto y no tanta correlación con tratamiento, no sé, o sea, yo al menos lo que vemos en otras series es que hay más tratamiento inmunosupresor y más tratamiento vasoactivo que realmente en esta serie, no sé qué piensan de eso. Es verdad, pero haciendo la salvedad de que ese compromiso pulmonar que expresan ahí posiblemente no amerite tratamiento inmunosupresor y es un Rodnan modificado en las difusas de 12. Esos pacientes si habría que tratarlos, pues lo que pasa es que como agrupan ahí los inmunosupresores, creo yo, de manera muy arbitraria, por eso no creo que haya como mucha correlación cuando uno mira la tabla así de manera global. Ok, pero peor aún, profe, o sea, si incluyendo hidroxicloroquina y cloroquina y incluso ahí solo les da el 50% de tratamiento inmunosupresor, si no incluyéramos eso, incluso debería ser más bajito, ¿sí me entiende? Entonces, pues uno espera que con eso rondan si existiera más tratamiento inmunosupresor, pero pues son cosas como características simplemente. Bueno, entonces... Y el antimalárico se utilizaba muy poquito en esclerosis sistémica. Sí, señor. Entonces, el abordaje, pues la parte de los resultados, es el abordaje comparativo de la precisión de los diferentes puntajes. Entonces, 105 pacientes con esclerosis sistémica, 12 con B2, 29 con Raynaud primario y 27 de los 30 con Raynaud secundario. Entonces, ellos ahí metían esos pacientes, eran pacientes que no tenían diagnóstico basal, sino que se hacían durante el estudio y que se les hacía reevaluación con una media de 3.8 más o menos 1.4 años. Entonces, de esos pacientes, 85 tenía capilaros de control, 20 no se realizó porque tenía úlcera, deformidad en la mano o simplemente el paciente se negaba o las imágenes no eran óptimas, ¿cierto? 10 pacientes murieron en el seguimiento y aquí está pues algo de lo que nos había contado Mafe, que pues como no es una cohorte de origen pues o de inicio, entonces pues eso puede ser el sesgo de supervivencia. Y que 2 pacientes más después de que se les hizo el control en la media de tiempo se murieron. 13 pacientes, que son el 36% de los pacientes con Raynaud primario, desarrollaron anticuerpos o signos o síntomas que indicaba que estaban haciendo una migración a enfermedad del tejido conectivo y se reclasificaron. De los pacientes con B2, 2 migraron a esclerosis sistémica y uno de Raynaud primario y uno de Raynaud secundario migraron a esclerosis sistémica. Y otro de Raynaud primario y otro de Raynaud secundario migraron a B2, pero no cumplían criterios clasificatorios para esclerosis sistémica. Ya hablamos entonces pues como de la parte de la terapia en la tabla 1, ¿cierto? Andrés, que le llamó la atención. Sí, señor. Porque uno esperaría que todos Está escuchando con mucho eco, Miguel. Que todos migraran, pero el B2 no migran tanto, entonces no necesariamente es que el B2 sea una fase preesclerosis sistémica, sino que también contenga algunos fenotipos que sean más sutiles y que por eso se quedan ahí también. Eso es, pues podríamos, no sé si sea una conclusión adecuada, decir que el B2 hace parte del espectro de la esclerosis sistémica. En algunos se irá comportando en el tiempo como una forma más grave, pero hay otros que harán como en esa forma frustra de esclerosis sistémica. Pues no una forma frustra, pero sí una forma limitada. Ok. Una forma limitada más vascular. Bueno, las curvas entonces ROX se utilizaron para Para mí es una enfermedad diferente. Para usted. Es una forma muy temprana de esclerosis sistémica, pero hasta ahora los estudios no hay lo suficientemente, incluso la serie de Bustar de B2, a ver qué pasa con esos pacientes. Pues muchos se quedan en puffy fingers, pero realmente no sé si sea el espectro, como cuando decís artritis reumatoide muy temprana, decir que el B2 es como el equivalente, no. Yo creo que es una enfermedad, pues, que es una esclerosis sistémica que tiene características pero que progrese a una esclerosis sistémica limitada o difusa, creo que son enfermedades diferentes. Okay. Exacto, lo que dice el profe es verdad, que son una forma limitada, una forma propia que tiene un curso clínico específico y que posiblemente ahí vamos a tener también pacientes que tienen formas que van a progresar un porcentaje y unas formas que se quedan estables como simplemente esclerosis sistémica muy temprana. Perfecto. Bueno, entonces aquí está lo de las curvas ROC, y se las estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Que las utilizaron pues para evaluar el rendimiento de los diferentes puntajes de videocapilaroscopio para discriminar pues en esclerosis sistémica y en B2, ¿cierto? En el seguimiento. Entonces,
ahí estaban y los comparaban con pacientes que tuvieran Raynaud primario, Raynaud secundario y los controles. Entonces, la que tuvo el mejor comportamiento está en azul, ¿cierto? Que se las estoy mostrando en la pantalla, ¿cierto? Que fue la pérdida capilar, que mostró la mejor área bajo la curva de 0.905. Ellos ahí, pues en la discusión después lo comparan con el estudio de Vanessa Smith y dicen que les da, pues, un valor bastante similar, ¿cierto? Luego la dilatación, ¿cierto? Que aquí aparece en amarillo, ¿cierto? Que es la que se cruza aquí un poquitito con la azul, ¿cierto? Que les dio 0.86, luego Gigantes que les dio 0.83, y ellos dicen pues que tanto hemorragias como ramificación les dio realmente una curva ROC bajita, que fue 0.72 y 0.6, es decir, fueron menos precisos, y al final en la discusión ellos anotan que probablemente sea porque en las formas secundarias no asociadas a esclerosis sistémica como el lupus, la artritis, el Sjögren, puede haber capilares, microhemorragias y ramificaciones, entonces que esto le disminuye la especificidad a la prueba para determinar qué es esclerosis sistémica. No sé si quieran anotar algo más ahí. Sí, hay varias cosas que llaman la atención ahí, Andrés. La primera es que nosotros por antonomasia definimos el patrón de esclerosis sistémica por la presencia de capilares mayores a 50 micrómetros. O sea que la dilatación en la práctica clínica es digamos que el punto definitorio, el hilo de Ariadna que nos saca del laberinto. Entonces, eso es importante porque a pesar de eso, los estudios, digamos que ya hay un cuerpo de estudios que dicen que que el factor que mejor se comporta es el número de capilares. Entonces llama mucho la atención. Lo segundo es que las microhemorragias son inespecíficas. Y no solamente son inespecíficas, sino que, y se encuentran evidentemente en otras enfermedades, sino que parecieran hablar más del nivel de actividad que tiene en ese momento. El problema es que los términos son confusos, porque nosotros hablamos de patrón temprano, activo y tardío, pero esos patrones tempranos, activos y tardíos hablan más de un daño microvascular acumulado, pero el número de microhemorragias pudieran hablar de la actividad en un momento determinado, y para eso sí han sacado puntajes como el puntaje NEMO que revisamos el mes pasado. Y la otra cosa, pues evidentemente es que hay ciertas cosas como son, por ejemplo, la ramificación y demás, que son muy, muy comunes a otro tipo de enfermedades autoinmunes y a otro tipo de enfermedades no autoinmunes, entonces que obviamente de entrada se espera que no tengan un buen desempeño. De hecho, la línea de ramificación es una línea que está casi que paralela y muy cercana a la línea de la mitad, que es la línea sobre la cual se marca pues como si un estudio tiene alguna utilidad diagnóstica o no. Sí, está casi en el borde para no tener rendimiento. Y lo otro también es que el problema es que ellos hacen las curvas ROC con los puntajes. O sea, porque es que lo que decían al principio, si ocurre en un menos del 33, del 33 al 66 y más del 66, pero por ejemplo en la práctica diaria, tener un solo megacapilar es definitorio pues de muchas veces de esclerosis sistémica. Entonces el problema es que hicieron las curvas ROC, es con el puntaje, entonces ahí entra a jugar en lo del 33, 66, más del 66, y me parece que le resta un poquito pues como de validez externa a la interpretación de esa curva ROC. Sí, porque eso es una evaluación semi-cuantitativa, ¿cierto? Donde uno hace una suma de los puntajes que da cada dedo y después hace una media de lo que le dio en todos los dedos y eso lo divide entre si se presenta en menos del 33, entre el 33 y el 66 o más del 66% de los dedos, pues, o de las imágenes, pues. Entonces sí, eso también complica, pues, hace más difícil, pero pues es lo que ellos pues muestran ahí. Con respecto a la variabilidad intra e interobservador, entonces ahí está lo que nos explicaba ahorita Mafe sobre el coeficiente de relación intraclase. Entonces, ellos dicen ahí que la pérdida capilar fue la que pues tuvo uno de los mejores rendimientos con intra de 0.98 e inter de 0.97. La dilatación fue de intra de 0.97 y inter de 0.94, gigantes 0.99 e inter de 0.98. Hemorragias 0.93 y 0.94 y ramificación, el inter fue de 0.52, pero el intra fue de 0.98, pero ellos lo excluyeron de los análisis, ¿cierto? De entrada, por el rendimiento y por lo que habían visto, pues, cómo se comportaba. Entonces ellos excluyeron ramificación de los análisis. Pues yo ahí tengo una duda pues cuando lo leía y es que obviamente tener gigantes va a tener una buena variabilidad pues porque uno tiene un software que mide eso, ¿cierto? Entonces pues ¿cuál es la probabilidad de error si uno tiene un software que solamente es pues unir dos punticos para medir
para medir el tamaño pues de los gigantes o de la dilatación, ¿cierto? De pronto las microhemorragias pues pudiera haber más diferencia en cuanto a si son traumáticas o si son asociadas pues en fumarola, pero digamos que esa me parece que tiene menos variabilidad, no sé qué piensan de eso. Eso sí es tan preciso, eso no es como en ecografía, que en ecografía uno se puede pasar un poquito y eso a 1 milímetro más. Pues no sé, Miguel y el profe que dicen de qué tan Yo nunca precisa las es he la medido. medición que uno puede hacer. Eso digamos que parte también del entrenamiento, fuera de ver pues la morfología y los patrones, es lo que tú dices. A veces, sí, o sea, el software mide, pero es saber dónde uno pone los puntos. Muchas veces, pues cuando nosotros estábamos en la curva de aprendizaje inicial, era difícil y a veces, porque digamos que la dilatación del capilar no es homogénea, entonces es muy difícil ver uno dónde pone los puntos para medirlo y ahí puede haber un porcentaje pues de error, sí, porque el software te lo mide, pero donde uno pone los puntos, uno es el que pone de dónde a dónde va el capilar y eso sí puede tener eso también depende pues obviamente del tiempo y del número de capilaroscopias que uno haga, pero al principio a nosotros nos costó pues poner de acuerdo dónde van los puntos y poder medir finalmente el capilar, puede ser una fuente de error, tienes razón. Perfecto. Por eso es importante tener pues un capa alto. Que por eso es importante tener un capa alto entre los observadores. Ya que Miguel me regañó y me miró feo ahorita por lo de capa y correlación, les vuelvo a explicar de una forma más entendible. Cuando uno hace correlación, o sea, ustedes van a encontrar que normalmente en estadística la gente confunde mucho los términos y por eso pues uno se salta con muchas cosas, pero cuando uno habla estrictamente de una correlación, tiene que hablar de la comparación de dos variables que son cuantitativas, ¿cierto? Uno siempre que habla de correlación tiene que hacer una comparación de algo que se pueda medir, ¿cierto? Cuando uno habla de un coeficiente kappa, está hablando no son variables cuantitativas, sino que son variables cualitativas, ¿cierto? Entonces, por eso, así todo el mundo lo confunda y diga que es lo mismo, es como cuando uno dice asociación y correlación, que mucha gente dice la correlación entre las variables. Si usted habla de correlación, tiene que ser cosas cuanti. Si usted habla de asociación, tiene que ser cosas quali. Es algo parecido, pues todo el mundo lo va a confundir y con mucha gente va a hacer lo mismo, pero desde el punto de vista estadístico son dos cosas distintas. Perfecto. Entonces, esa evaluación pues intra-inter, ellos lo hicieron cualitativa de un paciente como perteneciente a patrón de esclerosis sistémica, temprano, activo, tardío o normal, y fue de el intra del 90% e inter del 88%, ¿cierto? Y también hicieron pues la correlación clínica con el patrón de capilaroscopio en pacientes con esclerosis sistémica, que esa es la tabla 3. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde ellos empezaron ya a mostrar, que es que con dificultad sale la tabla entera, ¿cierto? Donde ellos trataron de ver la basal y la correlación entre los diferentes parámetros de capilaroscópica y clínicos con la parte demográfica en los pacientes con esclerosis sistémica. Y ahí corrieron pues un univariado y un multivariado, ¿cierto? Desde el punto de vista es la muestra de que una tabla no se debe hacer así, porque una tabla donde son más los no significantes que los significantes y que da un montón de datos que solamente van a confundir al lector, posiblemente, no es que no se va a poner, pero posiblemente se debe reimaginar una forma de ponerlo de una forma más práctica. A veces en los estudios les ponen un número máximo de tablas, entonces les toca hacer unas tablas raras para meter todo en una sola tabla, pero no es una tabla que se lea fácil y que se deje aproximar. Yo lo que hice fue tratar de hacerla un poquitico más simple y fue subrayando con verde aquellos que habían dado en el multivariado significancia estadística, donde las P les había dado con significancia y fueron la edad, que se asoció con dilatación, el uso de cigarrillo, que se asoció con capilares gigantes, las úlceras digitales en cualquier momento que se asoció con el patrón capilaroscópico, el Rodnan, que se asoció con el patrón capilaroscópico, la capacidad total pulmonar, que ahí la hicieron por helio, que se asoció con las microhemorragias, y
nada más, ¿cierto? Y aquí está también subrayado pues la parte de la correlación entre el patrón capilaroscópico y el Rodnan, ¿cierto? Que pues, es como una de las características, lo de las úlceras y lo de las pruebas de función pulmonar. Entonces, ellos en el univariado encontraron un... Dime. Perdón, dime. Andrés. Por ejemplo, Sí. yo esa tabla no entendí por qué en unas ponían OR y en otras no. Pues yo no sé si alguien entendió. A mí ayer el cerebro no me dio para entender por qué No, ponían OR y en unas no. El beta que ellos ponen ahí es lo que ellos saca, pues es lo que saca la regresión. En teoría, si uno fuera pues muy estadístico, pues la tabla siempre debería tener los beta, tanto del multivariado como del simple, para hacer la comparación de cómo cambia ese beta. Pero esa tabla está horrible, pues está supremamente mal diseñada. Sí, a mí me tocó partirla como en 3 como pues pedazos para tratar de medio entenderla, pero bueno. Entonces, finalmente, en el univariado le dieron varios de las variables demográficas, pero finalmente en el multivariado, que se ajustó por sexo, por edad, por género y por características clínicas, confirmó que tener activo o tardío se correlacionaba con Rodnan más alto, que tener úlceras era peor, ¿cierto? Pues que se había correlación entre el multivariado y los hallazgos, y que tener cigarrillo y vasodilatadores también, ¿cierto? Pero Ya en otra parte. hay ciertas cosas pues que usted no lo tiene que sorprender. Si usted en la tabla 1 ya demostró que la forma difusa tiene más patrón activo y tardío, pues que ahora le salga esta correlación. Tampoco es que sea particularmente sorprendente. Y que si las úlceras también son más frecuentes en la forma difusa y si ya se han asociado previamente a gravedad, pues uno es lo que uno también espera. Ellos también hicieron ahí unas regresiones lineales con micromiorragias, con capacidad pulmonar total, con dilatación y menor edad, y cigarrillo, que fue pues como marginal en las úlceras. Lo otro pues que ellos también hicieron ahí fue la consistencia en el tiempo de la correlación clínica de los hallazgos capilaroscópicos en pacientes con esclerosis sistémica en los 2 puntos del tiempo, que fue lo que hicieron en el base en el seguimiento de los 85 pacientes con capilar, ¿cierto? Que eso es lo que nos muestra en la tabla 4, que es igualmente horrible que la anterior, ¿cierto? Yo ahí traté de subrayarles pues como para ver aquellas que se correlacionaban desde el punto de vista de la característica demográfica y la parte capilaroscópica, y ellos relacionaban pues obviamente, si me dejan de oír, me avisan que me está apareciendo conexión a internet inestable. Entonces, la forma difusa que se asociaba con el patrón capilaroscópico. Andrés. ¿Cierto? Sí, señor. También hay unas cosas que son muy importantes, y es que nosotros estamos hablando del periodo de seguimiento, y el problema de estos periodos de seguimiento es que digamos que incluso parte de este periodo de seguimiento no fue estructurado, entonces no todos los pacientes siguieron en el mismo momento. Y la otra cosa es que uno se pregunta en esclerosis sistémica cuánto es el mínimo tiempo que debe pasar. Por ejemplo, son 5 años, son 2 años. Por ejemplo, en radiografías, en AR sabemos que radiográficamente cualquier cosa menos de 2 años no va a mostrar mayor cosa, idealmente 5 años. Entonces la pregunta es cuál es el periodo de tiempo que tiene que pasar entre 2 periodos de tiempo para definir si claramente hay un cambio o predijo un compromiso. Pienso que para responder esa pregunta se tendría que diseñar un estudio que definitivamente sea un prospectivo y que tenga otras características. Este no es el estudio que nos va a dar una solución a esa duda. Perfecto. Por las series previas de cuando se hablaba de los síntomas no reino, incluso para ver algún cambio pues cutáneo, sí es muy claro los 2 años, pero los otros compromisos orgánicos viscerales que pueden definir esclerosis sistémica pueden pasar hasta 10 años. Entonces, obviamente no es el estudio para responder eso. Sí, señor. Perfecto. Entonces ahí pues le subrayé también pues como las que mostraron alguna correlación entre, por ejemplo, difusa con el patrón de capilaroscopia, la presencia de úlceras con que la pérdida capilar con las microhemorragias y con el puntaje de dilatación, el Rodnan con el patrón de capilaroscopia y con la pérdida capilar, y la enfermedad intersticial se asoció a los capilares gigantes, ¿cierto? Esas fueron pues como algunas de las que tuvo asociación, ¿cierto? En este análisis que hicieron multivariado para correlacionar ambas cosas. En cuanto al seguimiento, sí, ya aclararon pues lo del tiempo. Que por ejemplo, Andrés, ahí sería muy importante dejar claro que, por ejemplo, si usted va a ser práctico, a usted no le importa si se asocia de forma difusa
a forma localizada, ¿a usted le importa? Es si se asocia a las causas de mortalidad actuales de esclerosis sistémica, que son hipertensión pulmonar y que son enfermedad pulmonar intersticial. Esos dos deberían ser los dos desenlaces que usted quisiera saber a qué se relaciona. Pues que usted le diga que se asocia una difusión o que se asocia a esos dos desenlaces que son las dos principales causas de mortalidad. Esclerosis sistémica. Sí, señor. Y ellos igual al final en la discusión sí se dan duro con esa parte del tiempo, ¿cierto? Que como el tiempo no fue estandarizado y hubo tan poco tiempo como 6 meses en el seguimiento y tanto como 5 años, que ese seguimiento realmente nos permite sacar conclusiones adecuadas, es difícil, ¿cierto? El mejor puntuado pues en este escenario fue el puntaje de capilares gigantes, ¿cierto? Que se asoció pues a lo basal y con enfermedad intersticial y que persistió luego de ser ajustado. El problema es que no se replicó en el seguimiento. En el multivariado, el patrón y el Rodnan también se correlacionaron y sí se persistió en el tiempo. Y la pérdida capilar solo se asoció a úlceras y al Rodnan. Las microhemorragias con úlceras en el seguimiento, que creo que hacía parte de lo que también explicaba Miguel, y es la correlación que existe entre la microhemorragia y la actividad de la enfermedad. Si yo tengo mucha microhemorragia, probablemente tenga un renal muy activo, y si tenga un renal muy activo, en el seguimiento probablemente tenga más riesgo de úlceras, ¿cierto? Bueno. Lo otro que ellos evaluaron fue la capacidad pues, de la videocapilaroscopia en pacientes con esclerosis sistémica para predecir el compuesto de eventos adversos de los 105 pacientes atendidos para seguimiento y de los 10 adicionales que fallecieron. Entonces, realmente yo creo que esto ya lo dijeron ustedes, aunque ellos dicen que la información fue suficiente para definir la ocurrencia del desenlace en 94 pacientes incluidos en el análisis, está el problema del tiempo y que esto no es una cohorte de iniciación o de origen, ¿cierto? Que es otro de los problemas para determinar esa parte del seguimiento. Ellos dicen ahí de nuevo que la media fue 3.4 más o menos 1.4 años y que solo el patrón activo o tardío demostraron pues como correlación con la capacidad de predecir la capilaroscopia, con un OR de 3,8 en activo y con un OR de 6,4 en tardío. No sé qué más quieran pues, decir de esa parte del seguimiento, que yo creo que ya lo habíamos discutido antesitos exactamente entrar a eso. Yo creo que el problema ahí es que uno tiende a entrar en tautologías o repeticiones. Porque, por ejemplo, usted sabe que el patrón capilaroscópico se puede correlacionar con un peor HAC-DI. Y obviamente el HAC-DI es un medidor de calidad de vida. Pero también, si usted está midiendo el patrón capilaroscópico, está seleccionando los pacientes que tienen formas generalizadas, que usualmente tiene peor HAC-DI. Tienen más mal calidad. Usted una vez puede caer ahí como en repeticiones y a veces es difícil diferenciar qué dato es importante, qué dato no es importante o qué dato entra en una repetición o termina encontrando lo mismo. Y yo creo que ellos hacen mucha tautología en este artículo. En este artículo hay mucha tautología en cuanto a las cosas que me dieron y en cuanto a los desenlaces y en cuanto a lo que trataban de ver. Pues al menos eso uno siente que en el artículo está leyendo, repitiendo y dando muchas vueltas. El multivariado entonces ajustado por patrón, género, tipo de enfermedad, duración, uso de cigarrillo, tipo de enfermedad, capacidad vital forzado y Rodnan, les dio lo mismo, un OR de 3.3 y un OR de 6,9. Parece ser pues que tener en el basal cualquiera de esos dos se asocia a tener más riesgo de desenlace comparado con el temprano, que es algo que también digamos que ya se sabía, ¿cierto? Y que vimos en las características de la tabla 1, donde usualmente los pacientes con esclerosis sistémica variada difusa tienen más activo y más tardío. Entonces, si uno tiene más formas tempranas, probablemente o se asocie a formas que cogió la enfermedad de una manera más temprana o a formas no difusas y que por eso también se asocia a menos desenlaces, ¿cierto? Ellos dicen ahí que la duración de la enfermedad tiene una correlación negativa con el compuesto y es que creo que es algo que han tratado de explicar, ¿cierto? Si la enfermedad es más larga, probablemente sea una enfermedad limitada. Entonces, pues eso también genera un sesgo, ¿cierto? Y no hay correlación entre el patrón de capilaroscopia con mortalidad. Ellos dicen que hay una relación inversa marginal entre gigantes y microhemorragias. Yo creo que la discusión, pues hemos hablado la mayor parte de las cosas que ellos hablan ahí en la discusión, y una de las cosas más importantes de la discusión es lo de la cohorte de origen.
Ellos la mencionan al principio y cuando empiezan a compararse con los estudios previos, ellos aquí hablan del estudio de Sekiyama que les dio la UC muy parecido, ¿cierto? Con esta cohorte del B2 que es francés, ¿cierto? Que también hablan pues como de correlación, y con esta cohorte de Vanessa Smith que ya la habíamos mencionado. No sé si quieran adicionar algo a lo que acabamos de hablar. Me parece que es muy ambicioso lo que ellos pretendían, pues, y pues por todas las limitaciones pues que se han mencionado. Si uno hablar como de desempeño como tal, sí, no sé, a mí me quedan pues como las dudas de muy ambicioso el objetivo, pero es muy difícil. Diana Carolina tiene un comentario. A ver, yo leo. Sí, Doc. Bueno, con respecto a los análisis que ellos hicieron de la correlación sobre el seguimiento de la capilaroscopia con los desenlaces de la progresión de la enfermedad, pues no sé, ahí me puede ayudar de pronto la doctora María Fernanda. Y es que no sé qué tanto impacto sea no poder calcular un número o un tamaño de muestra acorde al desenlace que queremos identificar. Yo sé que es difícil porque obviamente conseguir ese número de pacientes es bastante complejo, pero de pronto no haber planeado un tamaño de muestra acorde al desenlace primario, que el desenlace primario era básicamente ver el compuesto, si eso de pronto influyó en que ellos no pudieran encontrar una relación real entre las variables que estaban tratando y el desenlace primario. Porque pues finalmente creo que ellos en la discusión le están dando mucho poder o mucha relevancia a los OR que encontraron a favor en el análisis univariado, pero la verdad de las cosas es que en el análisis multivariado no encontraron las relaciones que ellos querían ver. O sea, lo único que pudieron encontrar más o menos en cuanto a la relación de los patrones, que fue lo único que tuvo una significancia estadística con respecto al desenlace primario, pues es cuando uno mira los ORS de análisis multivariados son muy cercanos al 1 y son bastante amplios los intervalos de confianza, entonces uno sabe si realmente se tenga una asociación fuerte para predecir ese desenlace primario. Entonces, pues estaba leyendo el artículo que ellos mencionan de la doctora Smith y realmente es bastante discordante lo que ella encuentra con lo que encuentran ellos y en el hecho de que en esa cohorte de la doctora Smith tampoco encontraron una relación en análisis multivariado en cuanto a los patrones de la capilaroscopia, en dilatación, en microhemorragias, con respecto a la progresión de la enfermedad. Entonces, no hay estudios que realmente demuestren que esos patrones o esos hallazgos de la capilaroscopia realmente se relacionen con progresión de la enfermedad. Y en este estudio tampoco lo miran porque no hay un análisis multivariado que lo respalde. Y lo otro era con respecto a lo que hablaba el doctor de que tampoco sabemos en qué tanto tiempo van a cambiar esos patrones durante la enfermedad por el seguimiento. Yo estaba leyendo ahí un artículo que salió el año pasado, pues es un número de pacientes muy pequeño, pero es un seguimiento a 12 años de 34 pacientes con diagnóstico temprano de esclerosis sistémica, se siguieron a 12 años y le hicieron videocapilaroscopia cada 3 años a los pacientes. Y en ellos se vieron que los cambios normalmente cuando pasaban de tempranos a activos, normalmente tenían una media de 24 meses, más o menos se veían a los 2 años. Y que cuando el paciente tenía una progresión rápida, es decir, pasaban de fases tempranas a fases tardías, normalmente ese switch entre fase temprana y activa era bastante corto, de 11 meses, y rápidamente progresaban a la fase tardía, que se veía más o menos después del año, cuando el paciente presentaba esa progresión rápida. Entonces, pues yo diría que de la discusión lo que uno podría quedarse es que la videocapilaroscopia es realmente una prueba con un buen rendimiento para establecer diagnóstico de esclerosis sistémica y que el patrón inicial pudiera correlacionarse con los desenlaces finales, pero que realmente una videocapilaroscopia de seguimiento
no aportaría mucho y no tendría mucha correlación los hallazgos del seguimiento con los hallazgos basales, porque aquí vimos que eran bastante divergentes. Incluso ellos trataban de explicar de que había una mejoría de los cambios y que eso pudiera estar relacionado con los medicamentos vasoactivos, pero pues realmente eso tampoco se ha demostrado que estos medicamentos vasoactivos tengan un impacto real en los cambios en la capilaroscopia. Entonces, pues es una asociación que no tendría realmente un peso científico. Lo que pasa es que hay varias cosas. Por ejemplo, los medicamentos vasoactivos, el Bosentan particularmente, sí tiene estudios en los que revierte el patrón biocapilaroscópico. Y hay varios estudios de Cutolo que muestran que el paciente puede disminuir el número de hemorragias, incluso ocasionalmente puede cambiar de un patrón, por ejemplo, activo a un temprano. Un tardío ya es un evento muy terminal, en el que ya el capilar se perdió, entonces uno pensaría que no es fácil que el paciente revierta o retroceda en el punto. Y la otra cosa, entonces, y el otro problema es que, pues, evidentemente hay varias cosas que son graves. La primera es que, pues, esta es una muestra por conveniencia, porque en Capilaro se cogen los pacientes que haya y eso hace que uno no pueda calcular el tamaño muestral para un poder efectivo para notar una diferencia. Pero el otro problema que tenemos aquí es que sabemos que puede demorarse 2 años, pero no sabemos cuánto se demora el paciente para tener un cambio clínicamente significativo. Entonces, el problema es que hay que tener los dos puntos. Hay que saber cuánto se demora, porque por ejemplo, un paciente con una esclerosis limitada, ¿cuánto se demora en cambiar clínicamente de forma significativa? Una limitada se puede demorar 10 años, 20 años en llegar a un desenlace duro. Entonces, eso hace que sea un poquito difícil tener los dos números. ¿Cuánto se demora la capilaroscopia? Entonces uno ya sabría que cada 2 años podría estarlo mirando. Y cuánto se demora ese paciente en hacer ese cambio. En cuánto es el tiempo mínimo que tenemos que seguir para estar seguros que sí hay un cambio clínicamente significativo en esos pacientes. Y la otra cosa que pues pasa con este estudio, que yo creo que el doctor Carlos Jaime lo menciona muy bien, es que cuando se tiene muchas cosas que decir, a veces es mejor, pues hay dos vicios que son ambos desagradables en investigación. El primer vicio es el síndrome del salchichón, que empiezan a cortar pedacitos de los artículos y a sacar artículos pequeñitos para decir varias cosas de lo mismo para tratar de hacer más volumen de publicación. Pero el segundo problema es cuando usted quiere decir muchas cosas y las quiere decir en un solo artículo. Yo creo que el artículo puede ser un artículo interesante, pero tiene el problema de que quiso decir muchas cosas en un solo artículo y por eso no termina diciendo realmente nada de manera clara. Entonces, uno pensaría eso y uno lo ve incluso en algunas cosas como son, por ejemplo, las tablas, que las tablas son llenas y llenas y llenas y llenas de datos con un montón de datos no significativos y son tablas que son áridas o poco, que invitan un poco a la lectura. No sé el profe Carlos Jaime qué opina. Sí, estoy de acuerdo. Pues y a uno le llama la atención porque revistas difíciles para que uno le reciban un artículo y esta es particularmente exigente cuando uno pues tiene un porcentaje de rechazo muy alto, pues entonces yo creo que sí, es muy difícil sacar como una conclusión, por eso decía que el título es muy ambicioso, pero a la hora de la verdad, pues lo que también mencionaba Diana de pues que en el multivariado realmente no hay un peso, y a mí sí me quedan muchas dudas de lo de las curvas ROC cuando se toman los puntajes semi-cuantitativos, pero no el desenlace pues final. Entonces, sí, no. Igual, uno siempre puede hacer, pues con lo que preguntaba Diana, uno siempre puede hacer el ejercicio de, así no haya preespecificado un cálculo de la muestra, uno pues podría hacer el ejercicio de calcular con el desenlace que tuvo y demás, pues qué poder podría haber alcanzado el estudio y qué muestra habría necesitado realmente. Yo realmente ahorita no lo hice, pero eso se podría hacer. Siempre que usted meta muchos pacientes, usted, pues, que eso es lo que pasa como en los estudios que hacen de medicamentos, entre más pacientes usted meta, más posibilidad de que encuentre una diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? Y lo que tú dices es una cosa muy importante y es, si usted encuentra una diferencia en un análisis simple, pues en una regresión logística simple, pero en el multivariado no le dio, pues por eso precisamente uno hace un multivariado,
porque uno quiere ver qué variables confusoras le pueden estar impactando en ese análisis. Entonces, usted no puede centrarse en hablar en los resultados de la regresión simple si la regresión multivariada no le dio, pues porque básicamente es porque se están confundiendo unas cosas con otras. Entonces, lastimosamente, y también como dice Miguel, en reuma a veces encontrar evidencia es difícil porque pues los pacientes no son tantos como para generar los estudios, por ejemplo, que uno ve en cardio o en endocrino, que son estudios supremamente grandes. Le toca a uno como de estos análisis que ellos están haciendo, ir sacando cositas y corregir errores para un próximo estudio. Por ejemplo, no tener esas variables tan grandes entre cuánto tiempo se demora uno en hacer una capilaroscopia de control, sino como hacer esa estandarización de cada cuánto usted va a hacer esa capilaroscopia para poder definir. Entonces a veces uno empieza a hacer como un mundo de deseos sin tener clara la parte basal. Por ejemplo, eso habría sido un buen estudio. Entonces, ¿cuándo voy a ver yo esos cambios? Entonces, le hago capilaroscopia cada 6 meses, sino que a veces es difícil hacer esos seguimientos, pero eso es una de las cosas que uno puede hacer basalmente para poder definir entonces otro estudio más superior como podría haber sido este. Y la otra cosa para terminar una cosa que es para terminar es que Andrés estaba mencionando un problema que es grave, y es que usted está pensando, usted dice, los pacientes tuvieron vasodilatación o vasodilatadores de una forma distinta a la que nosotros hacemos, y los pacientes tuvieron terapia inmunosupresora de una forma distinta a lo que nosotros hacemos, o por lo menos intuimos que no usamos los mismos raseros o que hay alguna diferencia que no podemos explicar claramente en la cohorte. Entonces, cuando ellos dicen que ciertos hallazgos son predictores del uso de inmunosupresión, están hablando del uso de inmunosupresión en ese lugar, con las condiciones y los criterios que ellos tienen. Entonces, ese es el otro problema, que ya de entrada, cuando usted tiene, por ejemplo, ciertas cosas en las que usted sospecha que hay diferencias entre su sitio de práctica o su sitio de manejo de pacientes y el sitio del estudio, lo que usted logre encontrar de asociación o de resultados, posiblemente de entrada ya no van a tener mucha utilidad, porque usted no sabe exactamente, usted sabe qué representa para ellos, pero no sabe qué representa para usted. Profe, yo iba a mencionar que en relación con la discusión que tenían respecto a la muestra que se utilizó, pues cuando se muestra por conveniencia, digamos que el concepto que tengo es que pueden tener dos problemas grandes. Uno es falta de poder, si la muestra queda pues por debajo de lo que debería ser si se hubiera calculado. Y otro que quede sobrepotenciada. Sin embargo, en este estudio donde vemos, por lo menos en el desenlace primario y en la tabla de la parte del multivariado, pues vemos que los intervalos de confianza, bueno, hubo una diferencia, lo cual quiere decir que probablemente si lo hicieran con una muestra calculada, esa diferencia sobrepotenciado, uno no pensaría que estuviera, porque pues los intervalos de confianza que dan son supremamente amplios. Pero pues a lo que yo voy es, para el desenlace primario, el patrón capilaroscópico, que fue lo que observaron en esa tabla, pues en el multivariado, aún si fuera mejor dicho, esta muestra que no fue calculada, aún así dio una diferencia significativa. Probablemente si la calcularan y dieran un intervalo de confianza más preciso, esa diferencia aún seguirá existiendo. Por eso, pues a mí me parece que sí tiene valor el patrón capilaroscópico con los resultados que ellos dieron acá, como un predictor de la evolución de los pacientes. Es que ahí va una pregunta muy sencilla, Andrés, ¿qué es un intervalo de confianza 95%? Que en el 95% que yo repita el estudio me va a dar entre esos valores, el 95% de las veces. O sea, el 95% que se repita la observación o que se repita todo el procedimiento, la verdad estará ahí, o sea, es donde está la verdad. Entonces el problema es que cuando usted le dicen que los intervalos de confianza son amplios, su capacidad para determinar dónde está la verdad se pierde, ¿cierto? Entonces, eso es un problema. Y la otra cosa, muchachos, es que recuerden que evidencia en cardiología es que a 60 millones de personas le ponen aspirina y todavía no están seguros. Y evidencia en reuma es que le pusieron a un chigüiro un medicamento, el chigüiro no se murió y ya va para adentro prácticamente, porque nosotros tenemos pacientes muy, muy bajitos. Entonces, en reuma, pues, en lo que yo creo que viva hasta mi segunda generación de herederos,
no creo que vaya a haber un estudio sobrepotenciado, porque en reuma son enfermedades de baja prevalencia, entonces conseguir pacientes siempre va a ser un problema grave. Pero de todas maneras, y siempre hay que tener eso, pues digamos que uno dice esas críticas, pero realmente en la vida real, uno conseguir una cohorte grande de esclerosis sistémica, pues una labor titánica, pues es una cosa muy difícil. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo presente, y es que hay unas falencias, pero hay algunas que si bien se pueden hacer mejor, hay otras que son muy difíciles de corregir, como por ejemplo la capacidad de tener más muestra. Bueno, muchachos, yo creo que por ahora, no sé, profe Carlos Jaime quiere decir algunas palabras finales. No, me quedé con tu reflexión inicial y creo que valdría la pena como mirar los métodos de 2013, porque tengo la misma percepción, pues no sé que no es el objetivo pues del estudio, pero me parece que 3 puntos para anormalidades capilaroscópicas y clasificar una esclerosis sistémica, esos 3 puntos son demasiado bajitos. Entonces, me gustaría pues ya posteriormente hacer como ese ejercicio académico de revisar pues ese estudio como con pinzas y mirar esas tablas suplementarias, porque esos 3 puntos para capilaro me parece que son demasiado poquitos. Sí, señor, es verdad. Entonces, como les decimos, recordar simplemente que la discusión del artículo es académica, pues obviamente se le da brillo a los estudios, pero se aprecia muchísimo el esfuerzo, y esto fue un esfuerzo infinitamente grande de los investigadores que aporta de todas maneras el conocimiento. Quizás una de las cosas más importantes que deja este estudio es que no importa solamente lo que usted encuentre, sino cómo lo diga, y por eso es que nosotros le hacemos tanto énfasis, incluso a Andrés, locutor de radio Chavarriaga, que antes para decir una cosa tenía que uno oír 3, parecía un capítulo de la serie de Dark, Eterno y Sin Fin. Ya se ha aprendido a mejorar un poquito, y es porque usted tiene que decir las cosas puntuales, tiene que decir lo que es, y si usted aprende a decir lo que es y no a decir cosas excesivas, logra que se le tome más en serio y que su mensaje llegue más lejos. Entonces, eso también aplica a los proyectos de investigación y a los resultados de los estudios. Tienen que ser muy claros, tienen que ser puntuales y tienen que ser muy efectivos a la hora de mandar su mensaje. Gracias, es de las cosas más bonitas que me has dicho en la vida, lo voy a tomar como un te amo. Está bien, Andrés, eso queda en Facebook, pero no importa. A todos ustedes quiero agradecerles, a Andrea que vino, a Luisita que nos está acompañando, que nos alegra mucho que ellas estén, obviamente al doctor Jorge que está con nosotros, a Carolina, ya no le digo ya a Carolina porque parece que la estamos regañando, a Carolina y a Ana Varela que decidió acompañarnos el día de hoy. La semana pasada, por una cosa minúscula, y era que se estaba graduando, decidió que era más importante su grado. Diana, espero que para las próximas tengamos más claridad sobre las prioridades en la vida. A Paulina también. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles a todos, y esta semana les estamos enviando el club de revistas del próximo mes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, que estén bien.